Queridos amigos y hermanos, está en sintonía de su programa La Gracia Revelada. En este canal nos proponemos cada día aclarar los temas que la Biblia nos presenta, que tienen importancia y trascendencia para nuestro crecimiento espiritual y para el entendimiento de la gracia que hemos recibido a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En esta ocasión nosotros seguiremos estudiando acerca de lo que la Biblia nos habla de el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando se habla del viejo hombre y el nuevo hombre, muchas veces se tiene la idea de que el nuevo hombre se refiere a una transformación interna que el Espíritu Santo obró, donde la vieja naturaleza fue erradicada o disminuida y fue sustituida por una nueva naturaleza. Es decir, que Dios implanta una nueva naturaleza dentro del creyente para que tenga fuerza espiritual y pueda obedecer a Dios y elimine la corrupción de su ser interior. Pero en los conceptos bíblicos, hombre interior y hombre exterior, y en este caso, viejo hombre y nuevo hombre, no tiene nada que ver con una transformación interna de la vieja naturaleza en una naturaleza santa. Tendría que ver algo en la transformación de la mente. Pero en este contexto nosotros vamos a ver bíblicamente que el viejo hombre se refiere a nuestra identidad vinculada con Adán. Es decir, cuando se habla del viejo hombre, se está hablando de la identidad que nosotros tenemos en Adán. Es decir, lo que Dios ve que nosotros somos a través de Adán. Según las Escrituras, el pecado de Adán ha traído serias consecuencias a la humanidad. La humanidad que aparece vinculada con Adán ha recibido de Adán la muerte, la condenación, el pecado y la injusticia. Y ese estado de condenación, ese estado de separación de Dios, ese estado de injusticia es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Pero no es solamente la naturaleza caída heredada de Adán, sino el estado de condenación, el estado de separación de Dios y el estado de injusticia que Adán recibió cuando pecó y que nosotros por estar vinculados en él también somos vistos así delante de Dios. Veamos algunos versículos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí nos habla del inicio del pecado. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, el pecado entró en el mundo por Adán. Luego dice, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el salario que paga el pecado, muerte. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres como evidencia de que todos pecaron. Ese todos pecaron es que todos pecaron en Adán. Es decir, cuando Adán pecó, pecó la humanidad entera, porque Dios lo ve así de manera corporativa, de manera federativa. Es decir, lo que Adán recibió, lo recibió su posteridad. Cuando Adán pecó, por ejemplo, en el versículo 16 dice que Adán recibió condenación. Dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces dice aquí que la condenación vino por un solo pecado. El pecado de Adán, un solo, dice que trajo un juicio para condenación, y esa condenación es la muerte. O sea, un solo pecado fue suficiente para condenar a la humanidad entera a la muerte. Ahí está claro que el hombre no se puede justificar por sus obras, porque un solo pecado lo condena. Es decir, el hombre que intenta, por su obediencia, por su conducta, por cumplir la ley de Dios, alcanzar la justicia que le permite entrar al reino de los cielos y tener vida eterna, fracasa, porque un solo pecado hace que el hombre sea merecedor de la condena. Y ya nosotros hemos cometido más de un pecado. Toda la humanidad ha pecado. Además del pecado que ya tiene en Adán, ha pecado. Entonces vemos aquí que estamos vinculados en Adán, porque un solo pecado dice que trajo un juicio para condenación, pero los versículos subsiguientes nos dicen que esa condenación no solo afectó a Adán, sino a toda la humanidad. Por ejemplo, en el versículo 18 nos dice,
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, esa condenación que Adán recibió es una condenación para toda la humanidad. Toda la humanidad está vinculada en Adán y toda la humanidad entonces está bajo el juicio de la condenación y por eso todo el mundo tiene que morir. Porque la condenación en la Biblia es la muerte. Dios emitió un juicio cuando Adán pecó y ese juicio es de condenación y como consecuencia entonces murió. Y toda la humanidad vinculada en Adán recibe los efectos de la caída de Adán. En el 19, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, de la misma manera o así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces está hablando de dos personas que sus decisiones y sus actuaciones tienen influencia en una humanidad. En el caso de Adán, condenación para todos, injusticia para todos, pecado para todos. En el caso del Señor Jesucristo, justificación para vida, como dice en el versículo 17, vida eterna, liberación de la condenación y justicia delante de Dios, por la obediencia del Señor Jesucristo. Entonces, el viejo hombre es el que está vinculado en Adán, el que está bajo la muerte, el que está sujeto a la muerte, está sujeto a la condenación, está sujeto al juicio de Dios, porque es injusto delante de Dios, porque no ha podido cumplir la ley de Dios de manera perfecta como Dios manda. Entonces en el capítulo 6 de Romanos, versículo 6 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí en el versículo 6 dice que el viejo hombre fue crucificado. De manera que no se refiere a la naturaleza interior corrupta que desapareció cuando uno se convirtió y que muchos también dicen que uno tiene que matarla y que tiene que matar tu yo y que tiene que crucificar la vieja naturaleza. No, el viejo hombre no hay que crucificarlo, el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es decir, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, él estaba muriendo por la herencia de pecado que recibimos de Adán. Cuando él estaba muriendo en la cruz, él estaba quitando la condenación que pesa sobre la humanidad por el pecado de Adán. Él estaba quitando la injusticia que hay sobre la humanidad por el pecado de Adán. Y estaba quitando ese estado de separación que el hombre tenía con Dios por el pecado de Adán. Entonces, en ese sentido, cuando Cristo estaba siendo crucificado, nuestro viejo hombre vinculado con Adán, sujeto a la condenación, sujeto a la muerte, estaba siendo crucificado. Dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso puede confundir a muchas personas creyendo que es que su vieja naturaleza va a ser eliminada. Pero ahí en ese contexto de destruido, lo que quiere decir sin efecto, que no pueda condenar ese cuerpo de pecado, es decir, ese estado de condenación, ese estado de corrupción, ese estado de impotencia, ese estado de incapacidad que el hombre tiene de cumplir la ley de Dios, queda sin efecto porque está anulado por la nueva identidad que tenemos en Cristo. Porque el viejo hombre murió en Cristo, pero nació un nuevo hombre en Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, entonces hubo una resurrección a un nuevo hombre. Entonces el nuevo hombre se refiere al estado de vinculación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Es decir, la identidad que Dios ve ahora no es nuestra identidad en Adán, sino nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero no tiene que ver con que dentro de nosotros hubo una transformación de la vieja naturaleza pecadora, corrupta y malvada en una naturaleza santa. Eso ocurre en la resurrección. El apóstol Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Es decir, mientras no haya resurrección, estamos en un cuerpo de corrupción. Y Pablo dice en Romanos 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado, y la ley es espiritual. Es decir, la ley de Dios pertenece a una esfera espiritual, pero el hombre está sujeto a la debilidad, a la impotencia, y no puede de manera completa y perfecta someterse a la voluntad de Dios. Y su única esperanza es que alguien lo sustituya. Y ese sustituto es Cristo Jesús. Adán nos representó en la creación
y nos representó mal. Pero ahora Cristo nos representa delante del trono de Dios y es una representación perfecta. Y ahí nosotros somos vistos como un nuevo hombre. Por eso es que dice 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no tiene nada que ver con que la persona se convirtió y dejó de ser pecador para que tener una naturaleza no corrompida, sino que tiene que ver a una nueva identidad, a una nueva realidad en Cristo. Vamos a leer ese versículo en su contexto. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando se lee la palabra luego todos, muchos interpretan como que murieron después de que ese uno muriera. Pero en el original lo que quiere decir es, así murieron todos. De esta manera murieron todos. Es decir, cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba viendo a la humanidad muriendo. Y entonces muriendo estaba pagando su pecado. Seguimos leyendo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces está hablando de dos identidades. El apóstol Pablo dice, ya que Cristo murió y hemos creído en él, yo no voy a ver a nadie según la carne. Es decir, yo no lo voy a ver en su vinculación en Adán. Yo no lo voy a ver en cómo ellos se comportan. Yo no lo voy a ver en su debilidad, en su incapacidad. Yo lo voy a ver en la nueva realidad en la cual están incorporados, que es en la unión perfecta con Cristo Jesús. Si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, ya no lo vamos a ver a Cristo en su estado de humillación cuando estuvo aquí en la tierra. Lo vamos a ver en su estado de exaltación, a la gloria, en la gloria a la derecha del Padre. Entonces, ese Cristo que no lo vemos según la carne, sino que lo vemos en su estado de gloria, así también tenemos que ver lo que están unidos a él, en su estado de gloria, aunque son débiles, aunque no pueden cumplir perfectamente la ley de Dios, aunque no alcanzan el estándar que la Biblia presenta, Dios lo ve una nueva criatura porque están en una nueva realidad espiritual, están conectados con el hombre nuevo, el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2 nos habla de la creación de este nuevo hombre. Efesios en el capítulo 2, en el versículo 15, nos dice, vamos a leerlo del 14, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos, en este caso judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De manera que el nuevo hombre no es una realidad espiritual dentro del creyente. El nuevo hombre es la incorporación de judíos y gentiles en Cristo Jesús. Antes de que viniera Jesucristo, el pueblo que tenía la relación de pacto con Dios eran los judíos, y todo el que quería entrar en pacto con Dios tenía que entrar a ser judío y aceptar las leyes y los compromisos. Pero ahora Cristo derribó esa pared divisoria y ha determinado crear un nuevo hombre que ya no es Adán, que ya no es Moisés, sino que es la nueva relación que los cristianos tenemos con Cristo. El hombre Cristo, porque la palabra Cristo en la Biblia significa ungido, y aparece a veces refiriéndose a un solo individuo, nuestro Señor, pero también aparece como un hombre corporativo, donde es Cristo la cabeza y todos los que creemos en él formamos parte de su cuerpo. Entonces el nuevo hombre es judíos y gentiles, unidos a una cabeza que es Cristo Jesús, lavado por su sangre, perdonados y redimidos.
Y la Biblia entonces nos llama a vivir de acuerdo a esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Al mostrarle ante el mundo que hemos recibido el perdón, la misericordia y la gracia de Dios, y que eso también debemos dispensarlo a los demás. Vamos ahora al capítulo 4 de Efesios, los versículos 23 y 24. Bueno, vamos a leerlo del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí se presenta el viejo hombre y el nuevo hombre como un vestido, uno del cual hay que despojarse y el nuevo del cual hay que vestirse. Y en el medio entonces está diciendo en el versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. La pregunta sería, ¿la mente tiene espíritu? Bueno, lo que quiere decir eso es la actitud espiritual de la mente. La inclinación que tiene la mente hacia lo espiritual. El entendimiento que tiene la mente por la renovación del Espíritu Santo que le permite captar y discernir la manera correcta de acercarse a Dios. Entonces le está diciendo, despójense del viejo hombre. Está diciendo, si ahora tienen una nueva identidad, que es en su unión con Cristo, pues traten de lo que recibieron de Adán, no mostrarlo, sino mostrar lo que recibieron de Cristo. ¿Qué recibieron de Cristo? Vida. Pues vivan como que tienen vida, no vivan como quien está muerto. Luchen contra los deseos que surgen de esa vieja naturaleza heredada de Adán. Porque no estamos diciendo que el hombre no tiene una vieja naturaleza, sí la tiene. Pero el nuevo hombre, el viejo hombre, no se refiere solo a la vieja naturaleza, sino que se refiere al estado de condenación, al estado de vinculación con Adán, que trae la muerte y el juicio de Dios. Y ahora en un estado de justicia, en unión con Cristo, tenemos libertad y tenemos vida. Entonces el apóstol le está diciendo, despójense, dejen la mentira, dejen el engaño, dejen todo lo que hace daño, porque así no van a mostrarle a Dios a quien ustedes han encontrado. No estamos diciendo que no tiene que haber un cambio en la conducta, sí tiene que haber un cambio en la conducta. Lo que estamos diciendo es que no hay un cambio en la naturaleza heredada de Adán, en una naturaleza santa. Hay un cambio en la manera de pensar, por eso dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, si cambian su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir. ¿Por qué deben cambiar su manera de vivir? Porque ya Dios lo ve una nueva criatura. Y como Dios lo ve una nueva criatura, lo ve vivo, lo ve sin condenación, lo ve sin pecado, lo ve justos, pues traten de vivir justo, traten de vivir sin pecado, traten de vivir como lo que Dios ve que ustedes son, una nueva criatura en Cristo Jesús, traten de vivir como santos, porque recibieron una naturaleza santa, pero no internamente, sino la naturaleza de Cristo Jesús acreditada a cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 3 se expresa la idea de una renovación interior para producir cambios externos. Colosenses en el capítulo 3 nos habla de lo que ocurre en el interior de la mente para producir cambios. Dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Le está diciendo, busquen los intereses del reino de Dios, porque ustedes resucitaron con Cristo. O sea, ya Dios lo ve a ustedes resucitados, porque Cristo, su representante, resucitó, ya ustedes están resucitados. Ya Dios lo ve transformado, porque la transformación ocurre en la resurrección. Dios lo ve ya limpio, Dios lo ve sin corrupción. Pues hagan su mayor esfuerzo ahora por vivir de esa manera. Por eso dice en el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces está diciendo, como ustedes han entendido la realidad espiritual en la cual ustedes han sido incorporados, pues ahora vivan de acuerdo a esa realidad. De manera que si fuera automático no hubiera una advertencia. Si hay tal transformación interior y que el hombre tiene fuerza para obedecer, no se nos mandará a luchar y a hacer morir esas cosas terrenales. Luego, en el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni exista, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Entonces, está diciendo que el viejo hombre tiene sus hechos. La vinculación con Adán da su resultado. Pues también ahora la nueva vinculación con Cristo debe dar su resultado. Es decir, cuando uno se convierte, la vieja naturaleza no es eliminada, no es disminuida, no es erradicada, ni es sustituida por una nueva naturaleza. Pero ocurre una transformación de la mente que debe producir cambios que deben demostrar que hay una nueva realidad en la cual nosotros hemos sido incorporados. Por eso dice vestido de nuevo hombre. Es decir, desvístanse de Adán. Muestren al mundo lo que ustedes son ahora en la persona de Jesucristo. Si el viejo Adán tiene sus hechos, el viejo hombre en Adán tiene sus hechos, el nuevo también tiene sus hechos. Entonces tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible por vivir ante el mundo en esa nueva realidad en la cual hemos sido incorporados. Porque los cristianos tenemos luchas. Si no se entiende eso, la persona entonces dice, yo no he sido transformado, yo no he nacido de nuevo, yo sigo siendo un viejo hombre, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Porque no entendemos que el nuevo hombre no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros somos. Con estar unido a Cristo Jesús. Somos nuevo hombre porque Dios nos ve en el nuevo hombre, Cristo Jesús, que ha sustituido al viejo hombre, Adán. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, cuando veas tus luchas, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del 15 al 24, cuando veas tus fracasos, cuando veas tus buenos instintos desvanecerse, cuando veas tus frustraciones, porque cuando menos lo espera cae, recuerda que sigue siendo nueva criatura delante de Dios, porque Dios te ve nueva criatura solo porque te ha incorporado en Cristo Jesús. Y que eso te debe llevar a luchar contra el pecado, no para ser aceptado por Dios, no para tener entradas en los cielos, sino porque ya eres salvo, porque ya Dios te ve santo, porque ya Dios te ve perfecto, porque ya Dios te ve justo y te ve una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú no has creído en Cristo, si no has recibido su gracia, si no has recibido su misericordia, te invito a poner toda tu fe, toda tu confianza en la obra terminada de Cristo Jesús, y Dios te verá como una nueva criatura, limpia, santificada, lavada por su sangre y con derecho a la vida eterna. Gracias, misericordia y favor de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, y hasta una próxima ocasión.